Buenas noches, bendiciones para todos. Bienvenidos a un culto en vivo, más que Dios nos permite estar. Voy a ubicar por acá la pantalla, que la hago como un poquito pequeña. Por favor, me confirman, mis amados hermanos, si nos oyen y si nos ven bien, por favor. Vamos a confirmar para poder comenzar. Amén. Vamos a verificar que el audio esté saliendo bien. No estoy segura. Listo. Listo. Parece que sí, ¿verdad? Parece que sí estamos saliendo bien en el audio. Qué bendiciones tener nuevamente el privilegio de poder compartir un mensaje que Dios nos ha regalado. Siempre será un privilegio poder estar con ustedes y poder compartir de la presencia de Dios. Muchas gracias, mi Rica, por avisarnos y confirmarnos de que estamos saliendo bien. Muchas gracias. Bueno, mis amados hermanos, vamos a entrar entonces en materia. Vamos a estar orando para colocar este tiempo delante de la presencia de Dios. Estoy por acá compartiendo el link a un par de personitas que me lo pidieron. Y vamos a iniciar entonces ya. Divino Dios, te damos gracias, Señor, en este momento por la multitud y la grandeza de tus misericordias. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque eres fiel. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque no es en vano, Señor, el estar aquí. Es por ti, es por tu gracia, es por tu amor, es por tu favor. No por nosotros, no porque nosotros hayamos hecho mérito, Señor, sino simplemente es por ti, totalmente por ti, Señor. Gracias por ser tan hermoso, gracias por ser tan bueno, gracias por ser tan fiel, gracias por tu misericordia, gracias porque has extendido, Señor, esa misericordia hermosa, Señor, en esta mañana, en esta noche, perdón, a favor nuestro. Gracias porque de ti nada se escapa, Señor. Gracias porque a pesar, Señor, de la gloria, de nuestra infidelidad muchas veces, Señor, de los pecados, los errores, la inconstancia, bueno, tantas cosas que tal vez nosotros ni siquiera muchas veces seamos conscientes, pero que tú sí, Señor, siempre estás allí con nosotros. Gracias, Señor. Eres maravilloso, eres misericordioso. No tenemos cómo agradecerte tanto amor, Señor. No tenemos cómo agradecer tanta bondad, Señor Jesús. Eres magnífico. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, por todas las faltas, por los errores, por los pecados cometidos y agradecerte por tan inmenso amor, Señor. Agradecerte por tu perdón, agradecerte por tu ternura, agradecerte por tu paciencia, agradecerte por tu fidelidad para con tu pueblo infiel. En esta noche bendecimos la congregación, en esta noche bendecimos nuestras vidas, en esta noche bendecimos nuestras familias, hacemos cerco y vallada de protección alrededor de la iglesia, Señor, de cada una de nuestras vidas, de nuestras familias, Señor, de los vecinos, del entorno, Padre bendito, y te pedimos que seas tú, Señor, extendiendo tu mano preciosa y poderosa a favor nuestro, extendiendo tu mano por misericordia, ayudándonos, Señor, a oírte, ayudándonos a adorarte, ayudándonos a obedecerte. No es fácil muchas veces, Señor, pues nuestra carne es débil, no es fácil, Señor, muchas veces porque es más fuerte a veces los deseos de la carne, Señor, pero cuando tú llegas, Señor, nuestra habilidad se hace fuerte en ti, Señor. Hoy bendecimos a todos los que nos están viendo en este momento, pero también a los que nos verán en diferido, Señor. Y te pedimos que la palabra sea revelada, Señor, que llegue esa rema, Señor, para romper, Señor, con toda cadena, con toda atadura, Señor, de impiedad, para romper con toda atadura de esclavitud, de enfermedad, Señor, para traer sanidad y libertad a los cautivos, Señor. Que desde nosotros mismos que tenemos el privilegio en esta noche de compartir la palabra, Señor, hasta la persona más nueva, Señor, que tal vez te escuche por primera vez, escuche tu palabra, Señor, que todos seamos llenos de ti, Señor, que los pastores, los copastores, los líderes, que cada ovejita, Señor, que nos oye, Señor, seamos llenos de tu presencia, que les hables así como tú nos has hablado a nosotros, Señor. Yo bendigo en esta noche, Señor, la vida de mi esposo, quien es el que trae el mensaje, Señor. Yo te pido que llenes su boca de tu palabra, yo te pido que llenes su corazón, su mente, su alma, y ato de pies y de manos y enmudezco todo espíritu opositor, todo espíritu engañador, todo espíritu destructor, Señor.
Todo aquel que quiera sacar, Señor, o impedir que tu palabra, Señor, sea penetrando en los corazones y que dé fruto, Señor, hoy en esta noche, Señor, lo atamos de pies y de manos y lo enmudecemos, Cristo bendito. Te damos gracias porque tú estás con nosotros, te damos gracias porque tú nos bendices, te damos gracias porque tú nos guardas, porque tú nos oyes, te damos gracias porque de ti nadie se escapa, Señor. Porque es maravilloso estar contigo, Señor, porque es maravilloso tenerte a ti. Te pedimos que por misericordia hables a nuestras vidas. Te pedimos que por misericordia nos llenes de tu presencia. Te pedimos que por misericordia, Señor, nos oigas. Hay tanta necesidad, Señor, y en esta noche queremos colocar delante de tu presencia todas las necesidades de la congregación, de nuestros hermanos, todas las peticiones, todos los sueños, todos los anhelos, pero también, Señor, todas aquellas cosas por las cuales te agradecemos, Señor. Eres bueno, eres fiel, tu misericordia, Señor Jesús, son para siempre. Tu misericordia es bendita, tu misericordia es grandiosa y te damos gracias por tanto, Señor. Gracias por amarnos como nos amas, gracias por ayudarnos a obedecerte, Señor. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a tener corazones íntegros delante de ti, que nada estorbe, Señor, nuestra comunión contigo, que nada en nosotros estorbe, que tu presencia fluya, Señor, y que seamos libres. En tus manos hermosas, santas y preciosas colocamos todo y te bendecimos y te agradecemos por tanto, Señor. Disponemos nuestro corazón para escuchar tu voz, Señor, y que tu palabra dé fruto por misericordia, cual al 30, al 50 y al 100 de millares, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Amados hermanos, yo les dejo con mi esposito. Les mando un fuerte abrazo. Hoy tengo el privilegio de escuchar. Cambio. Dios me los continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Dios me los bendiga muchísimo. De verdad que es una bendición, un privilegio hermoso poderles compartir la palabra de Dios en esta noche. De verdad es una bendición poder estar con ustedes en estos momentos, así sea por este medio. Y les quiero mandar un enorme abrazo y de verdad pedirle a Dios que los continúe bendiciendo grande y poderosamente. Le pido a mi Señor que por gracia y por misericordia en esta hora sea Él hablándonos, ministrándonos y llenándonos de su paz. Amén. De verdad, un abrazo y un saludo enorme para cada uno de ustedes y de los que nos estén escuchando y también que nos vaya a escuchar posteriormente en diferido. Amén. Bueno, mis amados, entrando ya en materia, le damos gracias a Dios y una vez más le pido al Señor que sea Él a través de su siervo, a través de este humilde siervo, a través de este inútil siervo, Dios mío, que sea Él por misericordia hablándonos en esta noche y permitiendo compartir su santa palabra en esta hora, mis amados. Y hoy les quiero compartir una palabra que para mí ha sido de bendición, que la verdad ha tocado mi corazón y que me ha puesto a pensar. Me ha puesto a pensar y me ha puesto también a orar. A orar por esto precisamente para que el Señor quite todo estorbo. Ahorita mi esposa oraba para que el Señor quitara todo estorbo, todo impedimento. Y precisamente es algo que vamos a hablar en esta noche, el estorbo. ¿Cuándo es estorbo? ¿Cuándo hay estorbo? Resulta que hace unos días en mi devocional, leyendo la palabra, llegué a el libro de Tesalonicenses, a esa primera epístola dirigida a los tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo. Me encontré en el capítulo 2, versículo 18, un pasaje que me llamó mucho la atención, pero más aún me llamó la atención una palabra, de la cual pues es el título. El título es ¿Cuándo es estorbo? ¿Cuándo hay estorbo? Y no sé si a ustedes, mis amados hermanos, les ha pasado que sienten que no llegan sus bendiciones, que sienten que hay un estorbo, que hay algo que impide. Recuerdo mucho que Daniel oraba y cuando él estaba en su ayuno de 21 días, él oró y al finalizar esos 21 días, el ángel Gabriel se le presentó y le dice que desde el momento en que él oró, vino respuesta. Dios mandó su respuesta, pero hubo una oposición. Para mí eso también es un estorbo. Vino un estorbo por parte de Satanás que no quería que le llegara el mensaje o la revelación a Daniel. Entonces vemos, mis amados hermanos, cómo Satanás se interpone en el camino de nuestras bendiciones.
Muchas veces Dios nos quiere bendecir, pero Satanás se mete ahí. Muchas veces Dios quiere bendecirnos de muchas maneras, pero desafortunadamente el enemigo también quiere interponerse para impedir que las bendiciones de Dios lleguen a nuestras vidas. Satanás siempre ha querido interponerse en el crecimiento de la iglesia del Señor. Satanás siempre ha querido interponerse en el crecimiento de su palabra y en la propagación de su mensaje. Pero eso no lo puede lograr porque sabemos que Dios pelea por nosotros, sabemos que Dios está con nosotros y sabemos que Dios es infinitamente mucho más poderoso que Satanás. Así que quiero que profundicemos algo más acerca de esta palabra estorbo. Y como les comento leyendo Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aquí encontramos la palabra estorbo. ¿Y quién estorbó? Satanás. Pablo le está hablando a los tesalonicenses y le está diciendo, yo quiero ir a visitarlos. Quisimos ir a ustedes, a visitarlos. Más de una vez quisimos hacerlo. Más de una vez quisimos ir a visitarlos, a mirar cómo estaban ustedes, a predicarles, a compartirles y ayudarles a que se afiancen en los caminos del Señor. Pero alguien se interpuso, alguien puso oposición, alguien estorbó. Y ese alguien fue Satanás. Satanás se opuso, Satanás estorbó en el camino de Pablo para que ellos fueran allí. Mirando más a profundidad esta palabra estorbar, encuentro que tiene varios significados. Significados que pueden ser buenos, por así decirlo, para el cumplimiento del propósito de nosotros, o malos también. Porque como lo decíamos, el estorbo también tiene como sinónimo el no dejar que lleguen nuestras bendiciones. Pero en algunos contextos y en algunos pasajes que vamos a ver posteriormente, se puede convertir en algo positivo, en algo de bendición, no solamente para nosotros, sino para los demás. Por ejemplo, como primer aspecto, mis amados hermanos, el estorbar puede ser bueno cuando refrenamos o impedimos. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a la palabra de Dios. En el libro del libro primero de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 13. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Estuve viendo sinónimos de esta palabra estorbar y también significa refrenar, impedir. Aquí, para entrar un poco más en el contexto, está hablando del profeta, un profeta muy ungido, muy lleno de la palabra de Dios, pero aquel profeta que se llamaba Elí permitía que sus hijos estuvieran en completa desobediencia. Sus hijos hacían lo malo delante de Dios. Dice la palabra de Dios que ellos pecaban en el altar, profanaban el altar de Dios y no hacían lo que era agradable a Dios. Y Elí, por tanto, no los quiso refrenar, no los quiso reprender. Y el Señor aquí lo exhorta y también dice que eso fue contado como pecado. Si volvemos a leer, dice, Él no los ha estorbado. Él no los ha estorbado. Y me pongo a pensar, muchas veces nosotros como padres no hemos estorbado a nuestros hijos para que no hagan lo malo delante de Dios. ¿Cuántos padres no han estorbado a sus hijos para que no hagan lo malo? ¿Cuántos padres quizás hemos cometido el error de al contrario apoyar lo que están haciendo mal? Pensaba y meditaba en ello y muchas veces Dios quiere que nosotros nos convirtamos en ese estorbo, en ese impedimento, en ese medio para que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros seres queridos a nuestro alrededor refrenen sus actos malos que ofenden a Dios. Pero muchas veces nosotros por temor, por miedo, por querer hacer las cosas a nuestra manera, no dejamos que seamos esos instrumentos de bendición para refrenar a nuestros hijos, para refrenar a nuestros seres amados. Y por el contrario nos convertimos como en esos alcahuetas, palabra siglo XXI, para que ellos sigan haciendo lo malo delante de Dios. Y mira que Dios aquí le molesta y no le ha agradado ese acto de Elí. Dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Démonos cuenta que en este contexto, la palabra estorbar también significa refrenar, impedir. En este caso, ¿cuál fue el pecado de Elí? ¿Cuál fue el error de Elí?
no haber impedido, no haber refrenado, no haber frenado el pecado de sus hijos, no haber hecho algo guiado por Dios para que sus hijos no siguieran haciendo lo que estaban haciendo mal. Lo traigo ahora a mi vida. Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo debo educar a mis hijos? ¿Cuánta sabiduría me hace falta para educar a mis hijos? Eso quiere decir que no siempre tengo que hacer lo que ellos quieran para demostrarles mi amor por ellos. Si nos damos cuenta de nuestra relación con Dios, Dios nunca va a hacer siempre lo que nosotros queramos. Dios siempre va a hacer lo mejor para nosotros y su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Él nunca va a querer acceder a nuestros caprichos. Él no va a permitir en nosotros y nos va a dar vía libre en el sentido de que Él va a estar de acuerdo siempre con lo que hagamos y para que no nos pongamos de mal genio entonces si hagamos berrinche, entonces nos va a querer dar siempre todo. No, Dios no actúa de esa manera. Dios como el Padre amoroso, sabio, bondadoso, siempre va a querer lo mejor para nosotros y muchas veces va a poner freno a nuestros actos. Muchas veces viene quizás enfermedad. Muchas veces no entiende, Señor, pero ¿por qué esta enfermedad? Quizás es un medio para poner freno a tu vida. Quizás es un medio para decirte debes examinar y debes poner en orden tu vida. Muchas veces, ¿por qué no me sale este negocio? ¿Por qué no me sale el empleo que gano mucho dinero? O esto. Y muchas veces Dios pone ese freno porque quizás si te sale ese empleo, quizás si te sale ese negocio, te enloqueces con el dinero y pierdes el rumbo. Muchas veces Dios pone freno a muchas cosas en nuestras vidas por el bien de nosotros, porque Él más que nadie conoce nuestros corazones, conoce nuestras vidas. Y yo le doy gracias a Dios porque me he permitido por su misericordia entender cuánto nos ama, cuánto me ama. Muchas veces, y hoy hablábamos con mi esposa al respecto, le decía, amor, pero ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios sentimos que no nos responde en esa área específica? Pero Dios sí lo ha hecho. El hecho de que no veamos las cosas como las hemos pedido, como las hemos querido, no significa que Dios no esté orando. Al contrario, Dios está orando y por su misericordia Él está poniendo freno a muchas cosas que para nuestros ojos aparentemente pueden ser buenas, pero realmente para nuestro corazón y para nosotros puede ser algo que se convierta en maldición. Y el error de Elí, el no poner freno a sus hijos, el no exhortarlos, el no impedirles su pecado, atrajo para su vida juicio, atrajo para su vida maldición. Aquí es donde Dios me permitía entender y Dios también me decía que es necesario que yo como padre le eduque a mis hijos y le estorbe en esos pasos malos que vayan a dar. En estos momentos son pequeños, pero van a crecer. Entonces yo no puedo permitirle a mi hija o a mi hijo vaya mi hijo, tenga 100 novias, haga y destruya los corazones de las chicas, haga y juegue y vuélvales nada a los corazones y no pasa nada. No, mi deber como padre, mi deber como hijo de Dios es decirle a mis hijos y inculcarles en su corazón el temor a Dios y decirle a mi hijo, hijo, tú debes ser muy cuidadoso con jugar con los corazones de las niñas, con enamorar niñas, con hacértelas de Don Juan o hacértelas de muy picaflor. Cuidado con eso. Como padre, debo instarlo a que tema a Dios, de que ame a Dios y de que haga las cosas conforme a la voluntad de Dios. Eso es buscar la guía de Dios y poner freno a las cosas que vaya, quizás Dios nos ampare a hacer cosas malas nuestros hijos, pero muchas veces ellos se van a ver tentados y quizás pueden también acceder a esas cosas, por ejemplo, el fumar en casa. No podemos permitir eso. Nosotros como hijos de Dios y como temerosos de Dios no podemos permitir que porque el niño se pone bravo entonces que fume aquí en casa o que traiga a sus mujeres aquí una y otra vez y se queden en las noches. No, debemos ser cuidadosos con eso y como padres y como autoridad también debemos pedirle mucha sabiduría a Dios para que seamos precisamente eso, instrumentos en las manos de Dios para estorbar a nuestros hijos a que pequen. Ese es el llamado que Dios hacía a mi vida y que les quiero compartir. Seamos un instrumento de Dios para poner freno al pecado en nuestros hogares. Seamos un instrumento de Dios para que podamos establecer realmente el reino de Dios en nuestros hogares y en nuestras vidas y en nuestras familias. Eso es muy importante.
Eso es muy, muy importante que lo podamos tener en cuenta. Dios nos guarde entonces de no estorbar a nuestros hijos. Dios nos guarde entonces de hacer a nuestros hijos unos ídolos y ponerlos en lo más alto de nuestro corazón. Eso no puede ser. Bendecimos a nuestros hijos, pero también debe estar Dios por encima de ellos. Y debe estar primero el agradar a Dios que antes a nuestros hijos o esposa o esposo. No podemos caer en ese error. Y Elí cometió ese grave error y por eso vino ese juicio y esa muerte tan absurda finalmente. Recordemos que Elí muere de una manera pues que para mí creo que no era el propósito de Dios de esa manera. Finalmente Elí muere y pues no hubo como esa descendencia que ocupara ese lugar de privilegio para poder ser profeta del pueblo de Israel. Quiero citarles otro ejemplo en primero de Samuel, capítulo 25, dice la palabra de Dios en el versículo 33. Dice la palabra de Dios: y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Entrando en contexto, estamos hablando de David y Abigail. Recordemos que David estaba en guerra y le había pedido alimento y le había pedido ayuda a este rey. Recuerdo ahorita el nombre, se me escapó el nombre, pero le había pedido ayuda a Nabal. Le había pedido ayuda a Nabal, gracias Dios. Había pedido ayuda a Nabal. Y este hombre dijo, no quiero ayudarlo. Y entonces David dijo, bueno, listo, como no quiere ayudarme, entonces me voy, pero con toda contra él. Pero viene una mujer, la esposa de él, la mujer de Nabal, y lo intercepta en el camino y le dice estas palabras. Y le dice, bendito sea tú, le dice a David, le dice, espera David, no hagas esto, no te ensucies tus manos, no hagas eso, mira, yo te traigo aquí comida, alimento para ti, para tus hombres, no hay por qué hacer esto, arreglemos las cosas bien. Esta mujer fue allá sabia y encontró gracia ante los ojos de David, tal así que es cuando David le dice, bendito sea tu razonamiento, bendita tú que me has estorbado. Ahí es donde vuelve a salir otra vez la palabra estorbado. Si lo leemos y podemos ver quizás en la Biblia Nueva Versión Internacional, encontramos también un sinónimo de esta palabra estorbar, que es impedir. Ahorita hablábamos de refrenar a nuestros hijos, de impedirles el pecado a nuestras familias, familiares, seres amados, pero acá también encontramos otro contexto hermoso, que es el estorbar, el frenar, el impedir una tragedia. Aquí donde Abigail no se metiera en el asunto, hubiese pasado un derramamiento de sangre tremendo. ¿Por qué? Quizás por un malestar de David hacia Nabal, ¿sí? Hubiese cometido un derramamiento de sangre tremendo. Y dice David que me libró de y vengarme por mi propia mano. O sea, David iba a ir a vengarse. La venganza no es buena. O sea, David estaba enojado. David, de aquí yo veo a través de la palabra de Dios que estaba enojado. Y fue a ir a hacer justicia con su propia mano. Y Abigail impide eso. Yo le pedí a Dios, ayúdame a ser así, un instrumento para impedir ese tipo de situaciones. Dios nos ayude a ser un instrumento en sus manos para impedir asesinatos, para impedir peleas, para impedir divisiones, no solo en nuestros hogares, sino en la iglesia también. Muchas veces encontramos hermanos desafortunadamente que animan las peleas, que animan las divisiones, que animan las discusiones entre hermanos. Y encontramos también integrantes de familias que en vez de ser esa herramienta, ese instrumento de bendición para impedir peleas, encontramos que por el contrario ayudan a dividir las familias, ayudan a dividir los hogares. Ese amigo o esa amiga que se dice ser muy amiga le dice a su esposa, eso sepárese de ese man, que eso no le conviene, ese man tan feo, ese man, eso no, yo le presento otros muchachos más guapos, más jóvenes, etc. Y el amigo supuestamente entre comillas del hombre le dice, no, sepárese de esa vieja, eso cantaleta toda hora, sepárese de eso. Mejor dicho, hay muchas mujeres que son mucho mejores que su actual mujer. Esos son instrumentos que no son de bendición para nuestras vidas.
y que no están impidiendo una tragedia. Cuando se desbarata un hogar, cuando se separan los esposos y esposas, cuando hay un rompimiento y un divorcio, eso es una tragedia. Eso es algo muy malo. Y las consecuencias son terribles para los hijos, para el esposo, para la esposa. Hay muchas consecuencias negativas. Eso es una tragedia. Y en vez de que hayan personas que sean como esos estorbos, en el buen sentido de este contexto que estamos poniendo, esas Abigail, esas Abigail, que se levanten como instrumentos en las manos de Dios y digan, no se vayan a separar, no se vayan a dividir, venga, oremos, hagamos algo, pidámosle a Dios dirección, mire, o sea, no, el divorcio no, o no vaya a cometer esa tragedia, no le vaya a buscar pelea, ¿sí? Hay tantas maneras en que podemos convertirnos en una bendición para los demás y estoy convencido de que el impedir peleas, el impedir tragedias, el impedir asesinatos, el impedir discusiones, es una manera de ser bendición, no solo para tu vida, sino para los demás, para los que están a tu alrededor. Eso es una bendición. El estorbar las peleas, el estorbar las situaciones que puedan llevar a un derramamiento de sangre, a una venganza. Qué bueno es dar un consejo a una persona que quiera vengarse. Qué bueno es dar un consejo bíblico y orar por esa persona y decirle, oye, piénsalo, cálmate, pídele a Dios, dirige tu vida con la ayuda de Dios. Eso es muy bueno. Impedir una tragedia. Eso es lo que hizo Abigail y eso es lo que quiero traerles hoy a colación, mis hermanos. La bendición de podernos convertir nosotros en un instrumento en las manos de Dios para que se eviten tantas cosas malas. Recientemente, desafortunadamente, hubo una tragedia, un accidente muy, muy tremendo, no sé si ustedes lo escucharon, cuando hubo el concierto de Shakira, hubo un accidente terrible en la madrugada, ahí en Bogotá, ahí en la calle 80, yo sé que fue muy nombrado, pero este accidente llamaba la atención que el conductor, pues al parecer, por lo que se dice en el dictamen médico y por las pruebas demás, dice que iba ebrio, que iba borracho y además iba en exceso de velocidad. Eh, no con el ánimo de juzgar, yo no soy quien para juzgar, pero nadie se levantó a impedir esa tragedia. ¿Qué hubiese pasado si unos padres o bueno, un familiar o un allegado o una persona le hubiese dicho a ese muchacho, no, usted no sale, o usted quédese acá quieto, usted está borracho, o simplemente la persona de autoridad de ese muchacho le hubiese dicho, usted no me sale hoy de la casa y menos con ese carro? Hubiese impedido esa tragedia tan terrible. Murieron personas, no tengo el número exacto, tengo en mente ahorita una persona, pero hubieron heridos, hubieron muchas tragedias para muchas familias. Démonos cuenta cómo el impedimento de una tragedia no hubiese detenido una tragedia enorme para muchas familias. Muchas veces por no hacer ese estorbo, en el buen sentido como lo estamos hablando, muchas veces por no ser ese estorbo en las manos de Dios, por no ser esa herramienta en las manos de Dios, muchas veces que pasan ese tipo de tragedias. Por haber consentido quizás a ese joven y haberle dicho, sabe que tome esta camioneta, este regalo, a un muchacho que no tenía la madurez, la responsabilidad de lo que es tener un carro, un vehículo en sus manos, que se puede convertir en una arma para hacer daño. No, a él no le importó eso. Una persona que aún no era suficientemente madura para tomar sus decisiones. ¿Qué faltó allí? Faltó alguien que se interpusiera en el camino y evitara esa tragedia. Y en la palabra de Dios vemos cuántas vidas, por ejemplo, en este caso, se pudieron haber salvado a raíz del acto que tomó Abigail, de haber detenido una tragedia. Pensaba en esto y, Dios mío, ayúdame a exhortar, a hacer bendición a los que están a mi alrededor. No solo a mi familia, sino a los que están a mi alrededor, poder evitar este tipo de tragedias, poder evitar divisiones, poder evitar en la iglesia que crezca la división, que crezca la envidia, el egoísmo, tantas cosas que pueden estar germinándose en la iglesia y sin darnos cuenta. Entonces es importante, mis amados, tener presente ello, que Dios nos guíe a ser
ese impedimento, a ser ese estorbo en las manos de Dios para ser bendición a los demás. Como segundo aspecto, y como algo que encontré también un sinónimo de esta palabra, dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes, que el estorbar también es cuando se abstiene de recibir algo. Y lo vamos a leer en el capítulo 2, en el capítulo 5. En el capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra de Dios: entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. ¿Qué hizo Jesse? Dijo: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¡Qué embarrada! Jesse comete un grave error, porque recordemos que Naamán tenía una lepra terrible, que estaba enfermo. Y recordemos, para entrar en contexto, que Eliseo le dice a Naamán, el gran coronel: vaya y se baña en el río y va a ser sano. Vaya y sumérjase 7 veces y va a ser sano. Entonces recordemos que Naamán se puso muy furioso y dijo: no, ¿cómo así? No hay ríos más limpios. ¿Quién se cree usted para enviarme allá? ¿Qué le pasa, mejor dicho? Finalmente Naamán accede y va y se baña 7 veces, como lo dijo el siervo de Dios Eliseo, allá en el Jordán. Se sumergió 7 veces y, oh sorpresa, que cuando sale de la 7ª vez, él ya sale completamente sano, con una piel completamente sana. Entonces el agradecido va y busca a Eliseo y le dice: venga, Eliseo, recíbame esto y estas dádivas, porque de verdad estoy muy agradecido. De ahora en adelante no le voy a hacer idolatría o servicio a otro Dios, sino ahora en adelante Jehová será mi Dios. Pero Eliseo dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré absolutamente nada de usted, hermano. Entonces, bueno, Eliseo le insiste, pero Naamán le insiste, pero Eliseo dice: no quiero, no estoy interesado. Y aquí es donde sale este siervo Jesse, este man que tiene como una capacidad maligna, por así decirlo. O sea, no era necesario hacer eso, no era algo que Dios le había dicho. Pienso yo que aquí lo que Dios quería darle a Naamán se lo quería dar por gracia. Dios no busca dádivas de sus hijos, no busca dádivas del ser humano. Dios no necesita eso. Dios es dueño absoluto de todo. Dios es dueño del oro y de la plata. Él no necesita nada de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Y así que Dios sana a Naamán es por su gracia, por su misericordia, porque quería mostrarle a Naamán que no era necesario dar algo para recibir algo de parte de él. Así como nosotros no merecimos y no merecemos la salvación. Dios nos la ha dado por pura gracia, por pura misericordia. Y así lo hizo Dios también con Naamán. Entonces, Dios le da ese regalo de sanidad a Naamán por su gracia, por su misericordia tan grande. Pero este man no se quedó con las ganas de sacar algo, de sacar algún provecho. Uy, saquemos negocio aquí. Esto puede ser un buen negocio, un buen emprendimiento. No, esto puede ser algo bueno. ¿Qué le pasó a Eliseo? Entonces lo hace a espaldas de Eliseo. Y aquí es cuando sale la palabra estorbar. Dice Jesse: he aquí mi señor estorbó. Podemos tener también un sinónimo de la palabra estorbar: abstención. Abstención. Mi amor, ¿me ayudas por favor con este pasaje en la nueva versión internacional, por favor? Okay. Abstención. Negarse a recibir algo. Negarse a recibir algo. Entonces, Eliseo se negó a recibir algo de Naamán. Pero Jesse quiso hacerlo a su manera y quiso recibir esa dádiva. Entonces, yo viendo este caso y viendo aquí lo que Dios quería hacer en la vida de Naamán, veo también cómo el estorbar también puede convertirse en algo bueno cuando es de parte de Dios, cuando es dirigido por Dios. El abstenerse de dádivas que no son de bendición, el abstenerse de algo que Dios no nos ha mandado a tomar.
a coger algo que no es de nosotros, a tomar ganancias deshonestas, a tomar dineros sucios, a tomar dineros que no vengan y procedan de su bendición, a hacernos ricos al afán, a la rapidez. La palabra de Dios nos enseña que no debemos hacernos ricos por rapidez, no debemos hacernos ricos con afán, sino la palabra de Dios nos llama a ahorrar, a ser sabios con el manejo de los dineros, con el manejo de las dádivas. Y asimismo también el abstenerse de recibir dineros sucios, el abstenerse de recibir cosas que no son de bendición para nuestras vidas y para nuestros hogares, eso es traer maldición a nuestras vidas. Que día un pastor ponía un ejemplo muy cierto, y uno muchas veces cae en ese error y en ese pecado, y lo que hace es uno llevarse anatema a la casa, maldición al hogar. Este ejemplo cita a esa persona que se encuentra un celular en el centro comercial. ¡Ay, Dios mío, el celular que tanto te pedí, Señor, gracias, yo lo cojo para mí y me lo guardo. No, eso no es tuyo, eso no es de esa persona. Ese celular le pertenece a alguien. ¿Qué es lo correcto? Pues dejarlo prendido. Y en el momento en que la persona llame, pues devolvérselo. Eso no es de Dios. Cosas así, cosas similares, representa eso, el estorbar. Abstenerse de coger cosas, de tomar cosas que Dios no nos ha dado. Eso también es un estorbo, y eso también podríamos tomarlo por el que es bueno, abstenerse de ese tipo de cosas. Jesse debió abstenerse de tomar eso. Saber que lo que Dios estaba haciendo era mucho mejor que sus planes. Pero él, por la codicia, la avaricia, por el deseo de tener cosas, cometió ese grave error. Muchas veces cometemos esos errores por la avaricia, por la codicia, por el querer tener más, el ser injusto, las personas que son jefes, el no darle el salario justo a sus empleados. Muchas veces encontramos ese tipo de injusticias. Hay un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe, y que Él sabe y va a dar juicio ante este tipo de situaciones. Entonces, vemos que el abstenerse en este tipo de situaciones es una bendición. El estorbar en este tipo de situaciones es bueno, cuando nos abstenemos de recibir algo que no viene de parte de Dios. Eso es muy bueno. Como tercer punto, es algo también muy importante, ¿lo tienes ahí? Es el Segunda de Reyes 5:20. Por favor, ¿me lo regalas? Amor, dice Segunda de Reyes 5:20, nueva versión internacional. Cuando Gehazi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó, mi amo ha sido demasiado bondadoso con este arameo Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído, pero tan cierto como que el Señor vive, yo voy a correr tras él a ver si me da algo. ¿Qué tal? Pero me llama la atención lo que dice. Él no aceptó. O sea, él se abstuvo de recibir esas dádivas. Es importante hacer eso. Abstenerse de recibir cosas que no vienen de Dios. Abstenerse de recibir esos dineros sucios, esas cosas que nos pueden alejar de Dios. Es necesario también hacer estorbo cuando eso suceda. El abstenerse de ese tipo de cosas. Como tercer aspecto, también el estorbar es cuando se excluye de algún beneficio. Vámonos a Job, capítulo 31, versículo 16. Aquí dice la palabra de Dios en Job. Se me perdió Job. Está antes de Salmos, si no estoy mal. Eso es. Job, capítulo 31, dice la palabra de Dios así. Versículo 16 dice, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. Aquí lo que está diciendo Job es que si excluí algún beneficio, de algún beneficio a los pobres, dice, si estorbé el contento de los pobres. Por favor, me lo regalas en la NBI, ¿no? Por favor. Claro. Si estorbé el contento de los pobres. Cuando hay un estorbo aquí en este contexto, hace similitud a la exclusión de algún beneficio, en este caso a los pobres. Esto aquí lo podemos tomar como que es algo malo, ¿cierto? Es algo malo. El excluir de algún beneficio a los pobres es algo malo. Y aquí Job se está examinando y diciendo, si estorbé el contento de los pobres, o sea, es algo malo que
Pudo haber él estado en su examinar, en su meditar, decir, es que si algo le hice a los pobres, si algo les quité, si algo los excluí de algún beneficio, eso es hacer cosas malas. Y dice, e hice desfallecer los ojos de la viuda. Le hizo daño a la viuda, le hizo descontento a la viuda, desfallecer los ojos de la viuda, entristecer, quitar. Esto trae un sinónimo, el estorbar, a excluir de algún beneficio a los pobres, a las viudas, que en este contexto los hace ver como vulnerables. Cuando tú y yo excluimos de algún beneficio a una persona, a un pobre, le quitamos, robamos o hacemos algo deshonesto, alguna trastajema para hacer algo deshonesto y quitarle al pobre, eso es maldición para nuestras vidas y estamos estorbando las bendiciones de los demás. Y aquí la palabra estorbar se convierte en algo malo. Como nos damos cuenta, el estorbar tiene sus sentidos buenos y sus sentidos malos, sus sinónimos buenos, sus contextos buenos y sus contextos malos. Y en este momento la palabra estorbo se convierte en un contexto malo. Cuando excluimos de algún beneficio a los pobres. ¿Lo tienes, amor? Por favor, ¿me lo regalas? Nueva versión internacional, Job 31:16. Jamás he desoído los ruegos de los pobres, ni he dejado que las viudas desfallezcan. Así es. Entonces aquí Job, en esta versión nueva internacional, dice que él ha ayudado a los pobres, en otras palabras. Él ha escuchado la necesidad de los pobres y muchas veces uno se hace el desinteresado con los pobres. Muchas veces cae como en ese error de pensar solo en sí mismo y en los demás. Y no solo a nivel físico, sino también, lo más importante, a nivel espiritual. Desde que mi familia y yo estemos salvos, desde que conozcamos del Señor, no hay problema. Los otros que miren allá cómo se las arreglan. No, debemos también ser misericordiosos. Dice la palabra de Dios, misericordia quiero dar. Es necesario dar misericordia, ofrendar, dar misericordia, dar bendición a los pobres. No excluir de esos beneficios a los pobres. No excluir de algún beneficio como espiritual a los pobres. No solo estoy hablando del contexto físico o material, no, es un contexto espiritual también. Hay muchos pobres de espíritu que pueden tener el dinero del mundo, pueden tener unos trabajos que uno dice, uy, tremendo, pero su vida espiritual es pobre. Dice la palabra de Dios que bienaventurado el pobre de espíritu, porque será satisfecho, será bendecido. Entonces, muchas veces hay pobreza en el espíritu, muchas veces hay necesidad del evangelio, necesidad de la palabra de Dios, sed de la palabra de Dios, y ahí es donde no se debe excluir a ninguna de estas personas. No se debe tener exclusión de estas personas, y eso se lo reveló el Señor al apóstol Pedro, cuando él sentía que los gentiles no eran merecedores de la gracia del Señor y no eran merecedores de la palabra del Señor. Entonces Dios le mostró a Pedro que era necesario también que los gentiles conocieran de Dios, que los gentiles conocieran del Señor. Entonces ahí es cuando él también incluye a los pobres, a los necesitados, a los gentiles, que en este caso éramos nosotros también, a los gentiles, no solo a los judíos, en la salvación, en el plan de salvación de Dios para todos, porque el plan de salvación es para absolutamente todos. Entonces, es un pecado cuando nosotros excluimos a los pobres, excluimos a alguien de algún beneficio, pudiendo nosotros darlo. Entonces, por eso es muy importante y aquí Job lo recalca. Job recalca esto como malo. Si estorbé el contento de los pobres, si estorbé sus bendiciones, si estorbé y si excluí alguno de los beneficios de los pobres, eso es malo. Eso es algo malo y podemos tomar aquí ese contexto de la palabra estorbar como malo. Entonces, por eso es muy importante tenerlo presente, mis amados. Y yo meditaba nuevamente en esto y le pedí a Dios y le sigo pidiendo a Dios que me ayude a compartir su palabra a mis jefes, a mis compañeros de trabajo, a ser de testimonio, porque uno muchas veces predica pero no aplica, a ser de bendición a los demás. Eso es importante, no excluir a los demás del evangelio, no excluir a nadie de la palabra de Dios, porque todos la necesitamos, todos necesitamos de la palabra de Dios y necesitamos llegar a sus caminos y estar firmes en él. Como otro aspecto importante y sinónimo de la palabra estorbar, la palabra estorbar también significa detener. Se estorba cuando se detiene algo. Cuando se detiene, en este caso lo hablábamos al principio en Primera de Tesalonicenses,
Dice Pablo que quisimos ir a vosotros, a los tesalonicenses. Dice una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Detener el propósito, detener lo que Pablo quería hacer en el Señor para ir a visitar a los tesalonicenses. Quería detener su obra, quería detener el crecimiento de la iglesia de tesalonicenses allí en Tesalónica. Quería detener el crecimiento espiritual de esas personas. Pero Pablo no se quedó ahí y dijo, ay no, como Satanás se me interpuso y me detiene aquí, me quedo aquí durmiendo. No, Pablo dice que envió a Timoteo después. Versículos posteriores, si vamos más adelante, encontramos que Pablo envía a Timoteo y Timoteo se encarga de ayudarlos a reafirmarse. Qué bonito encontrar esas soluciones en el Señor. Qué bonito que cuando en la iglesia, en los ministerios encontramos algún problema, como que Satanás pone algún impedimento, qué bonito que con la ayuda de Dios encontremos soluciones. Qué bonito que en la casa, en el hogar, cuando se presenten situaciones difíciles, cuando se encuentren obstáculos, cuando Satanás venga y quiera detenernos en nuestro crecimiento espiritual o en nuestro crecimiento como familia o ministerial o de iglesia, qué bonito es con la ayuda de Dios encontrar una alternativa. Satanás no es omnipotente, no es omnipresente, ni no lo sabe todo, no es omnisciente. El único con estas capacidades es el Señor. Por ende, Dios le lleva kilómetros, años luz de distancia a Satanás. Y Satanás no puede detenernos, no puede detener la obra del Señor. Y siempre va a haber una alternativa. Que Dios a veces permita los impedimentos, que Dios a veces permita como esos obstáculos, sí, pero los permite con un propósito. Los permite también para que seamos esforzados, valientes, para que con la ayuda de Él podamos encontrar una salida ante esa situación. Dice la palabra de Dios que Dios permite la tentación, que Dios permite que seamos tentados, pero con la tentación también Dios da la salida. Hay una salida para ese tipo de situaciones y ese tipo de problemas. Todo problema en nuestras vidas con la ayuda de Dios tiene una solución. Así que la solución nunca va a ser el suicidarnos, el acabar con nuestras vidas, el acabar con el propósito de Dios. Es que ya como no encontré este obstáculo en mi ministerio, entonces ya todo se va para allá. O sea, dejo todo botado y nos vemos. No, hay solución. Hay solución. Dios siempre dará la salida. Dios nos ayudará. Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios nos dará la salida en esos momentos difíciles que no sepamos qué hacer. Aquí el apóstol Pablo lo supo hacer bien y encontró una solución diciéndole a Timoteo, ¿sabe qué, hermano? Vaya usted. Ya que yo no puedo ir, vaya usted. Vaya usted. Y dice en el Tesalonicenses 3, dice, enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ya que yo no puedo ir, pues va Timoteo. El amigo Timoteo que él sí pudo ir. Satanás no le pudo poner a él estorbo. No lo pudo detener. Porque es que Satanás no lo puede hacer todo. Él no es omnipotente. Él se queda corto ante la obra de Dios. Él no puede detener el crecimiento de la iglesia. Lo ha intentado hacer desde su fundación. Ha intentado detener el plan de salvación. Ha intentado detener que tú y yo seamos salvos, pero no lo ha logrado. Ha intentado detener que el evangelio se extienda por toda la tierra, pero no lo ha podido hacer. Está intentando detener la venida del Señor, pero no lo va a poder hacer. Está intentando de muchas maneras destruir la iglesia, pero no lo ha podido hacer. Está intentando destruir a los cristianos, destruir la obra del Señor, pero no lo ha podido hacer desde la misma creación. Satanás está intentando destruir la obra de Dios, pero no lo ha podido hacer y nunca más lo podrá hacer, nunca jamás lo podrá hacer. Porque Dios es el que pelea por nosotros y Dios es el autor de su iglesia, el autor y dueño y esposo de su iglesia. Y Él cuida a su iglesia como a la niña de sus ojos, Él la protege y la cuida. Entonces Satanás no va a poder ser ese motivo de detención para la obra de la iglesia, pero que muchas personas desafortunadamente se dejan vencer por los obstáculos, se dejan vencer por lo que el enemigo pone en el camino y dejan a un lado su ministerio. Es triste ver eso, desafortunadamente se encuentra, pero hoy Dios dice que Él puede restaurar, que Él puede restituir,
que Él es el Señor que todo lo puede hacer. Así que no le creamos al enemigo para ese problema, para ese obstáculo que encontramos en nuestro camino. Dios tiene una salida. Siempre la habrá. Nunca va a ser el suicidio, nunca va a ser el terminar con nuestras vidas o el terminar con o dejar a un lado los caminos del Señor. Nunca va a ser eso. Nunca va a ser esa la solución. La solución la tenemos cogidos de la mano de Dios. Como quinto y último aspecto sinónimo que podemos encontrar en esta palabra estorbar. El estorbar también es algo cuando se convierte en un obstáculo. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Si lo tienes, Ramón, ¿me ayudas, por favor? Claro que sí. A ver, se me perdió Gálatas. Dice la palabra de Dios, voy a leer la nueva versión internacional. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién les estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Así es. Aquí la palabra estorbar vuelve a su contexto malo. Aquí la palabra estorbar se convierte en un obstáculo. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera, mi esposita la leyó en la NBI. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Aquí la palabra estorbar cobra un significado negativo, un significado que no trae bendición a nuestra vida y se convierte en un obstáculo. Y muchas veces, desafortunadamente, las personas, diferentes situaciones, problemas, cosas, se convierten en obstáculos para obedecer al Señor, para obedecer la verdad. Dice la palabra de Dios que debemos correr con firmeza la palabra del Señor, que debemos correr constantemente, que esto es como una carrera, que debemos correr hacia la victoria, que debemos ir hacia adelante, que debemos estar sujetos a Él y correr con paciencia esta carrera. Esto es una carrera, esto es una competencia en el Señor en donde vamos a ser victoriosos todos con la ayuda de Él. Esto es de ganadores, de vencedores, porque somos vencedores en Cristo que nos fortalece. Pero entonces muchas veces hay obstáculos, como en toda carrera hay obstáculos. En las carreras, generalmente las de obstáculos, pues hay obstáculos. Y esta carrera también tiene obstáculos. También encontramos en nuestro camino obstáculos y hay de aquellos, dice la palabra de Dios, que impidan que no lleguen aquellas personas a la salvación. Hay de aquellos que se conviertan en obstáculo para aquellas personas que quieren ir a Cristo, pero que no los dejan. Se convierten en obstáculos. Un ejemplo era el de aquel rey, el de aquel gobernador, el cual Pablo le estaba predicando y le dijo a Pablo, por poco y me persuades de convertirme. ¿Pero por qué? Porque aquí había un hechicero allí que impedía que ese gobernador llegara a los pies de Cristo. Impedía que llegara la palabra de Dios. Se convertía en un obstáculo. Hay personas que se disfrazan de hijos de Dios y llegan a las iglesias para ser obstáculos para que las personas lleguen a Cristo. Hay personas que se convierten en un obstáculo en nuestra comunión con Dios, en nuestro caminar con Cristo. Debemos tener mucho cuidado de eso, debemos ser muy cuidadosos de unirnos con aquellas personas que pueden convertirse en un obstáculo para nuestra comunión con el Señor. Dice Daniel capítulo 10, versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces démonos cuenta, mi amor, se me descarga. Démonos cuenta que también aquí hay un obstáculo. El enemigo pone los obstáculos, el enemigo también aquí quiso poner obstáculo y el enemigo muchas veces quiere poner obstáculo para que las personas lleguen a Cristo. Guardémonos nosotros de que seamos un obstáculo para aquellas personas que lleguen a Dios. Muchas veces uno se convierte en obstáculo para que las demás personas lleguen al Señor. Y debemos pedirle mucha sabiduría a Dios, mucha ayuda a Dios para que en vez de ser obstáculo, más bien seamos un freno para las tragedias, un freno para que las personas se alejen de Dios. Debemos ser más bien
alguien, un instrumento en las manos de Dios para que exhorte, que edifique, que consuele por medio de la palabra de Dios. Entonces, mis amados, nos damos cuenta de que el estorbar tiene sus contextos, tanto buenos como malos, que son de bendición como que no son tan mucho de bendición. Entonces le pedimos a Dios que nos ayude a ser bendición para los demás, que nos convirtamos en ese instrumento útil en sus manos para poder ser bendición a los demás. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por tu gran amor y por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y para siempre es tu misericordia, Dios. Gracias porque, como dice tu palabra, nuevas son tus misericordias cada mañana, amado Dios. Gracias, Señor, nos deleitamos en ti, Señor. Tú eres nuestro deleite, eres una bendición grandísima, Señor. Eres la mayor bendición que nos ha podido pasar. Gracias, Señor. Yo te pido y te pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que nos ayudes a estar firmes en ti, Señor. Que nos ayudes a ser bendición para los demás, amado Rey. Que nos guardes de ser consentidores del pecado, permisivos con el pecado. Guárdanos, Señor, de hacer lo malo delante de ti. Guárdanos, Señor, de permitir que en nuestras vidas crezca el pecado, crezca la maldad, Señor, y ayúdanos más bien a examinarnos todos los días delante de ti y pedirte, Señor, que por favor nos examines y saques de nuestros corazones aquellas cosas que no te agradan. Padre, en el nombre de Jesús renunciamos a nuestra inmundicia, renunciamos al pecado, renunciamos a nuestra naturaleza pecaminosa. Nos sometemos a tu palabra, Señor. Declaramos, Señor, y proclamamos que tú eres el Señor de nuestras vidas y que no haremos nuestra voluntad sino la tuya, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Padre, gracias. Bendícenos con sueño profundo, que podamos descansar, reponer fuerzas para ya el día de mañana. Con toda tu ayuda, con tu amor, con tu presencia, podamos trabajar en bendición y podamos hacer las cosas siempre con tu ayuda, Padre, para tu gloria y para tu honra. Gracias por este tiempo que nos regalaste, Señor. Gracias por tu presencia y por todo el amor que nos ofreces a diario, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Vas a compartir? Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Así es. Muchas gracias. Mis amados, de verdad, muchísimas gracias por regalarnos de su tiempo. Una bendición. ¿Tú también? Bueno, listo, claro que sí. A ver, claro que sí. Bendiciones, traducción. Bendiciones. Amén. Dios los bendiga mucho, de verdad. Muchísimas gracias por el tiempo que nos han regalado y que el Señor los bendiga completamente, que siga bendiciéndolos grande y poderosamente. Muchísimas gracias, mil y mil bendiciones. Muchas gracias.